Muy buenas noches, querida familia, qué gusto saludarles. Nuevamente estamos el día de hoy en nuestros miércoles de serie, con esta fascinante serie titulada Familias a prueba de fuego. Es un honor que nos acompañen nuevamente. ¿Qué tal? Cada vez se pone mejor, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo tanto para hacer justamente eso, familias a prueba de fuego. Y pues hoy no es la excepción, así es que si tú ya estás listo, te invitamos a que vayas o ya tengas a la mano tu Biblia, tu libreta, tu lapicero y tomes nota de todo lo que Dios nos va a hablar hoy. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos unos oradores de lujo, unos amigos que consideramos un matrimonio que Dios ha estado haciendo grandes cosas, que nos inspiran, que nos retan a seguir viviendo para Dios. Tengo la oportunidad de conocer a Paul desde hace algunos años cuando estuvimos en el Instituto Bíblico. Posterior a ello conocimos a Adri y bueno, ha sido una familia que nos ha bendecido mucho y el día de hoy pues está con nosotros Paul y Adi Hernández. Ustedes tal vez los conozcan porque son parte del equipo de Amistad de Puebla. Adi sirve en la alabanza, Paul en varones y ambos están a cargo del Ministerio de Prepos. Y bueno, pues es un gusto tenerlos el día de hoy. Entonces, aquí les vamos a dejar a Adi y Paul para que puedan tener este gran tiempo. Así que pues bienvenidos chicos, gracias por aceptar la invitación y les dejamos con Paul y Adi. Pues muchas gracias, Gabo, Cintia, de verdad también. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y también estar conectados a través de estas nuevas tecnologías. Como dice nuestra pastora una y otra vez, para este tiempo el Internet ha llegado, ¿no? Para poder usarlo en que se lleve el reino y el evangelio a lugares donde nunca creímos que pudo haber, tan rápido como, a llevarlos a lugares tan rápido como nunca habíamos creído que pudiera ser posible. Así es que gracias, Gabo, gracias, Cintia, gracias, familia, por recibirnos en sus hogares. De verdad que estamos muy expectantes de lo que Dios va a hablar en ese tiempo. Así es que aún yo te pido que prepares tu corazón para todo lo que vamos a estar conversando, vamos a estar hablando de parte de Dios y todo centrado en el libro de libros, en la palabra del Señor, en la Biblia. Me encanta porque Dios, a través de toda la historia, siempre se ha manifestado como un Dios generacional. Vez tras vez, vemos cómo desde que creó a Adán y Eva, Él siempre estaba pensando en la generación que seguía. Incluso cuando entró el pecado y hubo esa separación, esa independencia, Dios siguió hablándole a sus hijos, a los hijos de Adán y Eva, y así va por generación en generación. Tenemos un Dios generacional. Hay una promesa que me gustaría iniciar con eso, en Deuteronomio capítulo 29, donde el Señor le está hablando a su pueblo y les dice esto, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y tiene un objetivo muy claro de esa revelación que viene de parte de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Y dice la palabra ahí, que a lo que acabamos de leer, para siempre, dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Me encanta porque Dios quiere revelarse en esta noche, quiere revelarse a tu vida, a tu corazón, quiere que le conozcamos, que experimentemos la vida eterna, lo que Jesús decía, experimentar la vida eterna al conocerlo a Él y en base a eso empezar a caminar y a construir nuestro caminar con Él y nuestra relación con Él. Así es, pues de verdad es un gusto poder estar aquí, aunque no les podemos ver, pero en el espíritu creemos que la obra de Dios es increíble, es fascinante. El que comenzó la buena obra en ti es el que la va a terminar, así es que nuestra esperanza es eterna, nuestra esperanza es inconmovible y hoy queremos profundizar en las escrituras, en la palabra de Dios, creyendo que su palabra purifica, su palabra transforma, como en el principio en Génesis, su palabra
crea y no solo eso, sino produce el fruto por el cual Él envió esa palabra. Así es que, amada familia, pues qué gusto poder compartir con ustedes. Y ¿por qué no empezamos orando? ¿Sí? Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos a permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Padre, yo oro por cada familia, Señor, representada, por cada familia, por cada persona que nos esté escuchando. Yo oro para que seas tú, Señor, hablando, para que seas tú convenciendo, Señor, que seas tú, Señor, sosteniendo la obra, Señor, tu voluntad a través de cada persona, a través de la palabra de Dios, Señor. Pedimos que hoy haya luz, Padre, que abra entendimiento, que traiga claridad, Señor, de pensamiento, para poder seguir tus pisadas, para poder seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, el día de hoy queremos hablar un poquito del libro de Isaías. Hemos estado estudiando y nos ha tocado, hemos tenido la oportunidad de poder estudiar el libro de Isaías. Hace un año específicamente, exactamente, estuvimos adentrándonos libro por libro desde el Antiguo Testamento con los chicos de preparatoria y estuvimos leyendo y profundizando sobre Génesis, Éxodo, y nos vinimos libro por libro analizando lo que Dios estaba hablando, porque queríamos que ellos comprendieran la historia de Dios, porque más importante que tu historia y mi historia es la historia de Dios, la historia de cómo se formó todo, de cómo Dios en su misericordia tomó un pueblo, lo hizo suyo, le dio una heredad, lo redimió y le dijo, tú vas a ser mi pueblo desde ahora y para siempre. Y nos encantó porque estuvimos viendo facetas de Dios en estos libros que estuvimos estudiando con ellos y llegamos a la etapa donde estuvimos profundizando en los reyes de Judá y de Israel. Ustedes pueden conocer la historia de cómo Dios en su misericordia le permite al pueblo tener un rey, ¿no? Que el primer rey fue Saúl, después vino el rey David, que revolucionó totalmente la comunión con el pueblo, la comunión que había entre Dios y el pueblo, y después vino Salomón, y por las circunstancias y la historia de un corazón rebelde, Dios decide separar a estos dos, a este reino en dos, en un reino del norte, que es el reino de Israel, y un reino del sur, que es el rey de Judá. Y durante toda esta historia nos estuvimos enfocando en los reyes que hicieron lo bueno y lo malo. Y llegamos a la conclusión de que muchos de los reyes que estuvieron en contra de lo que Dios había establecido se desviaron por las alianzas que hacían con otras personas, con las alianzas que hacían con los reyes de naciones que estaban alrededor del pueblo. Y nos dimos cuenta también que en su misericordia Dios siguió hablando aun cuando había rebeldía en el corazón. Después de que estuvimos analizando esta etapa de la historia del pueblo de Israel, nos metimos a los profetas y caímos al profeta Isaías, y en nuestra experiencia quisimos solamente adentrarnos en algunos aspectos de lo que el profeta estaba hablando, pero nos dimos cuenta que había mucho más de revelación de Cristo específicamente en el profeta Isaías, y nos quedamos ahí, nos anclamos ahí. Dios nos permitió anclarnos ahí para poder meternos a la palabra, y también nos permitió empezar a escudriñar cosas del libro de Isaías. Y este día queremos platicar un poquito de cómo este libro de Isaías, su mensaje principal es salvación. Salvación personal y salvación familiar y salvación generacional. Nos decía el pastor Gabo, la pastora Cintia, que están en una serie, se llama Familias a Prueba de Fuego, y no cabe duda que el fuego está viniendo, es un fuego para purificación sobre su iglesia, antes de que pues están siendo desatadas dinámicas únicas que ninguna otra generación ha vivido. Sí es cierto que estamos en un tiempo de caos, de crisis. Sin embargo, el Señor está trayendo
luz, trayendo entendimiento a su pueblo, y la palabra de Dios es lo que genera ahí. Y queremos en este día poder profundizar en 3 aspectos que vemos que el Señor una y otra vez hablaba hacia su pueblo a través de profetas. 3 aspectos que quizás tú puedes identificar, si hay alguno, hay 2, hay 3, porque oramos para que el Espíritu de verdad pueda venir y traer convicción de pecado, no condenación, sino poder abrirnos, ser vulnerables ante la presencia de Dios y decir, Señor, esta es mi condición, Señor, y yo necesito tu intervención. Y en el capítulo 30 de Isaías, es maravilloso ver la palabra de Dios como en un solo capítulo. Este capítulo en especial me fascina porque en este libro literalmente podemos encontrar, en este capítulo, perdón, podemos encontrar al principio cómo el Señor habla de esta condición al pueblo. Y básicamente Él dice, hay tres cosas en las cuales vemos que el profeta Isaías habla una y otra vez. La primera es que Dios tiene el derecho a gobernar. Dios es un Dios que es rey, que Él es también Él es juez, pero también Él es un esposo y Él es el que gobierna todas las cosas. Y porque Él es el rey, ¿sí? La rebelión en contra de Él tiene un alto precio, y esto es algo que el Señor nunca ha dejado, nunca ha permitido en contra, que se levante en contra de Dios, ¿no? Pero número 3, Él bendice y da seguridad a aquel que le obedece. Y yo quiero empezar leyendo Isaías 30, versículo 1 al 2, en otra versión, ¿sí? Tú la puedes leer ahí en la Reina Valera. Yo de hecho te quiero animar a que puedas leer todo el capítulo 30, porque sé que va a bendecir tu vida. Y empieza diciendo: hay de los niños rebeldes que llevan a cabo sus propios planes, pero no los míos, que firman tratados sin consultar mi espíritu, amontonando un pecado sobre otro. Viajas a Egipto para buscar ayuda sin dejarme guiarte por las palabras de mi boca. En cambio, confías en la protección de Faraón, buscando refugio a la sombra de Egipto. Básicamente vemos que Dios está diciendo aquí: ¿sabes qué? Reconoce que yo soy Dios y tú eres humano. Yo soy el creador y tú eres criatura. Yo soy tu alfarero y tú eres el barro. Así es que si tú obedeces, no por mi bien, sino por el tuyo, vas a encontrar verdadera libertad. Y familia, eso es lo que queremos, que el fuego venga, el fuego de su presencia venga a exponernos. Eso es lo que estaba el Señor haciendo. ¿Sabes qué? Estás tomando decisiones en base a tus propios razonamientos, estás firmando tratados sin consultar mi nombre, mi espíritu. Y hay una realidad, familia, que a veces pensamos que estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios, pero en medio de este Selah global, el Señor está interviniendo de forma pareja con todos, con todas las naciones, con su iglesia, y aunque son procesos diferentes, el Señor está interviniendo, pero es para que despertemos y podamos reconocer y decir: Señor, ¿cuál es tu camino, Señor? ¿Por dónde quieres que yo ande? Yo pensaba que estaba bien, y vemos que tú puedes leer todo el capítulo del 1 al 7, pero vas a llegar al 8, y en el versículo 8 Dios le habla a Isaías y le dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Fíjate, Dios le dice a Isaías: ¿sabes qué? Ve y vas a escribir esta visión que yo te voy a dar para que quede hasta el día postrero. O sea, este capítulo es para nosotros. Este capítulo es para que podamos en esa vulnerabilidad ser expuestos a la presencia, a la persona, a la verdad de Dios, ¿sí? Porque Él quiere traernos a libertad. Si hay un propósito que el fuego tiene, es romper cadenas, deshacer y quebrar y totalmente que todo lo que nos obstruía, todo lo que nos impedía ir en pos de Dios sea quemado, ¿sí? Pero encontrar libertad. Ese es uno de los propósitos del fuego. Y vemos que hay 3 características del pueblo de Israel, que básicamente el Señor habla y le dice: ¿sabes qué? Tú eres un pueblo, en el versículo 9 dice: porque este pueblo es rebelde. Fíjate, esta palabra rebelde literalmente significa desafiante, ¿sí? Literalmente significa desobediente. De hecho, en la palabra hebrea significa refractario. Y si tú buscas en el diccionario esta palabra, refractario literalmente significa testarudo, obstinado, alguien que resiste a la autoridad. Yo te quiero preguntar:
¿recuerdas alguna situación en la cual tú has estado actuando de forma obstinada con relación a Dios? Dios te está hablando algo y simplemente tú estás desafiando la autoridad. Bueno, quiero decirte algo. Yo sé que este mensaje muchas veces no nos gusta escucharlo, pero necesitamos ser confrontados en esto. Necesitamos enfrentar esto, porque si Dios no interviene en nuestras vidas, todos tendemos a querer ser los dueños de nuestras propias vidas. Pero mira, el gobernarnos a nosotros mismos nos lleva a la esclavitud. Sin embargo, el responder a Dios en obediencia nos lleva a la verdadera libertad. Y esto es lo que el Señor quiere en medio de esta pandemia, en medio de este Selah global, en medio de esta intervención de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia. El Señor quiere traerte a una verdadera libertad, que camines en una verdadera libertad. Me encanta eso porque, sabes, déjame decirte algo, la vida aparte de Dios no existe. Y Dios quiere primero tratar nuestro corazón para que comprendamos que la vida plena se vive caminando de la mano de Dios. Yo sé que Dios va a poner muchas personas que van a ministrar tu corazón. Puede ser que haya un pastor, una persona que te lleva a los pies de Cristo o que te está llevando a los pies de Cristo y que estás caminando con Él. Y qué bueno, porque Dios está levantando esos pastores y esos siervos que están llevando el evangelio con verdad, ¿no? Y están estableciendo el reino donde quiera que van. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una conciencia clara de que el caminar en esta vida se trata de caminar de la mano con Dios. Gracias a Dios para los que tenemos esposa, ¿verdad? O esposo, porque caminamos con ellos en esta vida y estamos ahí enfrentando el mundo con la ayuda del Señor. Pero qué mejor manera de poder caminar esta vida que de la mano del Señor. Y para poder hacerlo, lo que está diciendo el profeta Isaías aquí es que Dios quiere primero quitar la rebeldía de nuestro corazón. Quiere traer el amor y la misericordia que Él solo puede dar y establecerla. Y vimos que una segunda característica de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es, dice en el versículo 9, dice, la primera parte dice, ¿por qué este pueblo es rebelde? Isaías 39, ¿por qué este pueblo es rebelde? Dice, hijos mentirosos. La segunda característica que Dios quiere quitar de nuestro corazón es la mentira. Y la palabra se traduce básicamente como alguien falso. Dios quiere, como decía Adi, que seamos vulnerables delante de Dios, que podamos ser transparentes primeramente con Dios, porque Él nos conoce, pero también transparentes con todos los demás, que no aparentemos cosas. Dios quiere transformar nuestro corazón y quiere que no demos una falsa impresión a otras personas. Quiere quitar esa falsedad de nuestro corazón. De mi corazón, de tu corazón, quiere quitarlo para poder tomar todo lo que viene de Dios de una manera clara, sencilla, poder abrazarla y poder expresar lo que Dios quiere expresar hacia los demás. Dios nos ama, ese es uno de sus atributos eternos. Él te ama por sobre todo, te ama como eres. Él te formó. Me encanta porque más adelante Isaías dice que todo lo demás fue formado por la boca de Dios, pero nosotros, Isaías tuvo la revelación de que fuimos formados por las manos del Señor. Dice que Él mismo tomó el barro que había creado, nos configuró y después sopló aliento de vida. Él te ama como eres. Él quiere transformar tu corazón primeramente y como resultado va a transformar todo tu ser, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Ahora, esta palabra dice aquí, hijos mentirosos, como dice Paul, se refiere no nada más a mentir, pero se refiere a aparentar, ¿sí? A apariencias que dicen, yo creo en esto, pero vivo en otra cosa y no hay esa congruencia. Y déjame decirte algo, esto es bien peligroso. Esto muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es que mi hijo, mi hija no quiere vivir, no quiere venir a la iglesia, no quiere nada con Dios? Bueno, la respuesta está bien clara, congruencia, no hay congruencia. Ellos están, fíjate, más adelante en Isaías 36 al 39, tú puedes leer la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías, dice la palabra de Dios, que como él no hubo ningún otro rey, dice que él fue el único que quitó, se atrevió a quitar los lugares altos ahí en Israel.
Y como este rey él hizo reformas, restauró la adoración al Señor, quitó los Baales, de verdad fue un rey, de hecho Isaías lo compara como el rey David, ¿sí? Sin embargo, él tiene un momento en donde se acomoda, en donde simplemente se conforma con un cristianismo, con decir, bueno, pues ya hice algunas cosas buenas para el Señor, ahora voy y simplemente se acomoda. Déjame decirte algo, cuando el diablo se da cuenta que no puede frenarte, no puede pararte, él va a empezar a acomodarte. Es decir, a que tu carne se empiece a acomodar, se empiece a alentar, a apaciguar, a entrar a una pasividad, y de repente cuando antes te ponías a orar en la mañana y meditabas en la palabra, ahora simplemente prefieres tomar un tiempo para simplemente ver alguna película, y empiezas a bajar, empiezas a menguar en este entrenamiento del Espíritu. Y ahí fue cuando Ezequías le nace un hijo llamado Manasés. Y en este tiempo pequeño, ¿verdad? Porque después él vuelve en sí, ¿sí? En este tiempo Manasés crece en un momento de lo falso, en un momento de apariencias, en un momento donde no había congruencia, solamente estaba el lenguaje correcto, pero ya no había la esencia correcta. Entonces, en ese momento, si tú te das cuenta, el contraste, Manasés fue uno de los peores reyes de todo Israel. De hecho, tú puedes leer ahí en Reyes, en Crónicas acerca de él, y dices, qué contraste, porque el rey Ezequías, que no hubo como él ningún otro en Israel, y Manasés, que fue malo, pero como ningún otro en todo Israel. Y dices, ¿por qué el contraste? Bueno, porque él creció en un contexto en donde solamente se hablaba las cosas. Aquí yo quiero llamar tu atención, familia, ¿sí? Y de verdad, que el Espíritu Santo, no te lo hablo como condenación, pero sí con una sobriedad en el Espíritu, que Él está viniendo literalmente a purificar. El fuego no nada más, ay, qué bonito está alumbrando, el fuego viene a ser literalmente a entrar y a quemar todo lo que no es. Yo te quiero preguntar, ¿qué de todo lo que tú has aprendido en estos años ha transformado tu corazón? ¿Qué de todo lo que cada domingo, es más, ¿qué haces con la palabra de Dios cuando tú te expones ante una predicación, ante un tiempo de la presencia de Dios? ¿Hay transformación? ¿Hay un cambio de mente? ¿Hay un cambio de tu actitud, de estilo de vida? ¿O solamente estás recibiendo, diciendo, ok, lo creo, pero no lo vivo? Bueno, esta es una oportunidad para dejar que el fuego del Espíritu Santo venga a quemar, y que podamos decir en esta noche, Señor, yo lo rindo, Señor. Necesito que vengas a quemar toda apariencia en mi vida. En otra versión, en este capítulo le llama puro show y nada de puro show, pero nada de esencia, porque esa es la realidad. Muchas veces tenemos todo el lenguaje cristiano, la apariencia de piedad, sin embargo, en esencia no hay nada. Y familia, quiero decirte algo, el Señor viene a desarraigar esta realidad sobre su pueblo, porque hay una generación que necesita palpar lo verdadero. La generación que está engendrándose en el Espíritu necesita tener padres que están conectados al corazón de Dios, que están conectados a la esencia de Dios, y muchas veces ni siquiera yo tengo que hacer algo, la vida produce fruto. ¿Sí? La vida que opera en mí va a producir el fruto que la generación que viene necesita ver, necesita saborear. Y ese fruto es Cristo mismo, y ese fruto, eso transforma en mis hijos. Y bueno, la segunda característica que vemos, dice aquí, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. ¿Sí? Esto que Dios está hablando, ¿sabes qué? Es gente que no está dispuesto a escuchar la instrucción de Dios. Y literalmente la palabra escuchar en el hebreo viene de la palabra Shema, que más que solamente escuchar, porque muchas veces escuchamos, pero tiene que ver con prestar atención, con poner todo tu ser en lo que te están diciendo. Muchas veces una mamá cuando le dice a su hijo, es que no me estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es que no estás poniéndome atención, quiero tus ojos en esto, ¿no? Quiero tu atención en esto. Y yo creo que en este tiempo el Señor está llamando nuestra atención diciendo, quiero que realmente escuches, quiero que prestes atención. Pero aquí esta característica de este pueblo rebelde dice literalmente,
no estás escuchando, realmente no estás poniendo atención. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo no deseas escuchar. Y quiero nada más mencionarte el Salmo 81, porque de verdad me encantó leer este salmo, porque me encantó este salmo porque hay una relación entre la voz de Dios, ¿sí?, y la victoria sobre los enemigos. El Salmo 81, versículo 10, dice: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, dice ahí, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, lo que veíamos en el principio de Isaías 30, ¿no? Oh, si me hubieran oído, te lo voy a volver a decir, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Fíjate la relación que hay entre escuchar la voz de Dios y entre poner fin y derrotar a los enemigos. Y el Señor estaba diciendo, ¿sabes qué? Pueblo mío, escucha mi voz, porque si tú escuchas mi voz, yo mismo voy a ser quien quebrante a tus enemigos. Yo te pregunto en este día, ¿qué enemigos se han levantado en contra de tu familia? ¿Qué enemigos se han levantado en contra de tu propia vida? ¿Se ha levantado la incredulidad? ¿Se ha levantado la apatía? ¿Se ha levantado la enfermedad? ¿Se ha levantado el miedo, la ansiedad, el estrés? Bueno, el Señor mismo va a poner y va a quebrantar a tus enemigos. Lo que nosotros necesitamos hacer es recuperar la voz de Dios, decirle, Señor, perdóname. Déjame decirte algo, porque hoy tengo buenas noticias. La palabra, la voz de Dios se hizo carne. Él mismo vino y se hizo carne para que tú y yo volvamos a escuchar a Dios. Entonces Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. Dios nos sigue hablando y esta vez nos está hablando por medio del Hijo. Y hoy tú puedes escuchar su voz resonando nuevamente dentro de ti. Y al escuchar su voz, el efecto va a ser que tus enemigos, todo aquello que está haciendo frente en contra de tu familia, el mismo Señor está diciendo, yo voy a poner y a quebrantar a todos los enemigos que se han levantado en contra tuya. Me encanta porque la palabra de Dios es la palabra más actualizada que hay en este día. Si tú quieres ver una palabra actualizada, porque regularmente queremos estar actualizados, es la palabra del Señor. Y Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en los postreros años, dice que nos habló a través de profetas, a través de personas enviadas por Él. El día de hoy dice, está hablando a través del Hijo. Dios quiere que nos conectemos con eso. Porque tú y yo, si estamos ya conectados con Cristo, si reconocemos la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Si reconocemos que Dios ya redimió nuestro espíritu, que ahora por su sangre somos salvos, dice que ahora tenemos la capacidad de poder escuchar la voz de Dios a través del Hijo. En otras palabras, el lenguaje de Dios en esta tierra para ti y para mí se llama Jesús. Y ahora tú y yo, déjame decirte algo, somos bilingües. Ahora tú y yo hablamos no solamente español, puede ser que hables inglés, francés o cualquier otro idioma, pero ahora podemos hablar a través de la obra de Jesús el lenguaje del cielo, el lenguaje del Hijo. Ahora nos podemos conectar con Jesús y poder tener una conversación con Él. Parece muy básico esto, pero es clave poder entender que Dios sigue hablando el día de hoy, que Dios sigue abriendo su boca y creando cosas y alineando cosas en nuestro corazón el día de hoy, 2020. Octubre del 2020, Dios sigue con una voz actualizada y quiere que tú y yo la escuchemos, quiere que tú y yo nos conectemos con Él para poder inquirir. Dice la palabra, me encanta esa palabra, porque inquirir es no solamente platicar con alguien, sino preguntarse mutuamente, preguntarse. Y nosotros tenemos la capacidad ahora de poder preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago con lo que está pasando en la pandemia? ¿Qué hago con mi hijo que de alguna otra manera no quiere ir a la iglesia? ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Qué hago? Y todo eso una vez tras vez, pasar el filtro o conectarnos con Dios a través del filtro que se llama Jesús. Y Dios, déjeme decirte algo, Dios nos va a responder. Dios está al pendiente de sus oraciones, Dios está al pendiente de lo que usted quiere hablar con el Señor. El Salmo 116, versículo 1 dice que el Señor inclina su oído. Imagínense, ese Dios tenemos. Inclina su oído para escuchar nuestra oración. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y ahora,
estamos exponiendo la condición, estamos exponiendo la raíz del problema, estamos hasta cierto punto, ay, no me hables de esto, ¿verdad? Sin embargo, en el mismo capítulo, por eso le invito a que lo pueda leer, más adelante empieza a leer y el Señor mismo empieza a decir, ¿sabes qué? Esta es tu condición, ¿sí? Y en el versículo 15 dice, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis ver. Primero vamos a empezar con esta parte que dice en descanso. Esta palabra descanso, ¿sí? Literalmente en la versión de King James en inglés, literalmente se la tradujeron como retornar, en retorno, ¿sí? Es la palabra volver, pero es la palabra arrepentimiento. Pero algo que sucede con esta palabra en específico está relacionada con este arrepentimiento que nos habla Hechos 3:19. Yo quiero que me acompañe ahí a Hechos 3:19, se lo voy a leer y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí Pedro, está usando la palabra griega de vuélvanse a Dios, pero también está sumando a conviértete. Porque no solamente necesitamos arrepentimiento, sí que es volvernos a Dios, sino es regresar a la casa, es decir, convertirnos a Él. Y tú sabes que tú te conviertes en aquello que contemplas. Es decir, que al volverte a ti, a Él, al volverte a Él, ¿sí? Ahora empiecen tus ojos a contemplarle a Él. Ese es el concepto global de lo que esta palabra en descanso, en arrepentimiento, en retorno nos está hablando. Este retorno no solamente es de decir, ok, voy a soltar mi pecado, ok, voy a soltar la mentira, voy a dejar de ser rebelde, ¿sí? No, sino nos está llevando a decir, ok, no solamente suelta el pecado, sino que ahora empieza a contemplar al Dios verdadero, empieza a contemplar a aquel que es verdad, empieza a contemplar a aquel que es el Dios de todas las cosas, de todas las personas. Y esto es tan importante, familia, que podamos nosotros abrazarlo, porque si te das cuenta, el primer discurso a la raza humana que Jesucristo, la palabra de Dios, vino a dar cuando Él estuvo aquí en la tierra fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, hay una puerta angosta, hay un camino angosto que tú y yo necesitamos caminar, y es el estilo de vida de arrepentimiento que no tiene que ver con, ay, pobrecito de mí, ay, la regué, lloro, moqueo. No, tiene que ver con un estar retornando al Señor. Señor, no quiero mis caminos, ¿cuáles son tus caminos, Señor? Pero esto viene de estarle contemplando, de estarle viendo, y a medida que le vemos, entonces nos convertimos en aquello que contemplamos. Y realmente todo este versículo de Hechos 3:19 es la esencia de lo que estaba viviendo la iglesia allá en Jerusalén, la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, la iglesia en sus comienzos. Sí, había un estilo de vida de arrepentimiento, pero también de conversión. Y dice ahí en Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos. Esta palabra salvos es la palabra Yasha, que literalmente significa Él nos va a librar de nuestros enemigos. Es lo mismo que Dios le prometió a Moisés cuando el pueblo de Israel lo sacó. Sabes que yo mismo te voy a librar de tus enemigos. Yo mismo voy a llevarlos a un lugar amplio, abierto, libre, ¿sí? Libre de las acechanzas del enemigo, libre de los temores de otras naciones. Yo mismo vengo a ser un lugar espacioso donde puedas moverte, y este lugar espacioso es Jesucristo, familia. Él mismo está prometiéndonos esta salvación. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Porque tú estás viendo ahora cómo va cambiando el mensaje. El Señor está hablando de la condición del pueblo. Después el Señor está diciendo, es necesario el arrepentimiento, es necesario retornar. Y en el versículo 18, ¿sí? Yo quiero que aquí de verdad, a mí esto me abrumó, me dañó para siempre y eternamente, porque no me puedo reponer de la fidelidad y de la misericordia de Dios que extiende a aquel que es rebelde. Y esto es lo que Dios te está hablando a ti. En el versículo 18 dice, por tanto el Señor esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él.
versículo 19 dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo, tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y el versículo 20 y 21, quiero leértelo en otra versión. ¿Sí? Dice, aunque el Señor te permita pasar por una temporada de privaciones y dificultades, Él mismo estará allí contigo. No se esconderá de ti porque tus ojos lo verán constantemente como tu maestro. Cuando gires a la derecha o a la izquierda, oirás su voz detrás de ti para guiarte, diciendo, este es el camino correcto. Fíjate, el Señor está diciendo en estos 4 versículos, ¿sabes qué? Yo voy a esperar para tener piedad de ti, para mostrarte compasión. Yo voy a esperar porque yo voy a ser exaltado al tener de ti misericordia. Y mire, el pueblo de Israel era rebelde deliberadamente, ¿sí? Y esto a mí me habla de Efesios capítulo 2, que aún dice, vamos para allá, porque es importante que recibamos el evangelio, que no nos quedemos solamente por encimita, sino que nos adentremos. Efesios capítulo 2 dice, versículo 1, y Él, o sea, Dios, nos dio vida, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estando en delitos y pecados, Dios nos dio vida, ¿sí? Ve el evangelio ahí. O sea, ¿hiciste algo tú? Es que Él te quiso dar vida, ¿sí? Él quiso soplar vida sobre ti en medio de delitos y pecados, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, en medio de nuestro mayor y peor momento, ¿sí? Dios está esperando para tener piedad y misericordia de ti. Mira, al predicarte este mensaje, nosotros no estamos apelando a tu buena decisión y decir, Señor, ya no quiero vivir en rebeldía, Señor, ya no quiero ser, ya voy a cambiar, Señor, ya te prometo que ahora sí ya no voy a ser mentiroso, te prometo esto y te prometo lo otro. No. Lo que estamos buscando es que escuches el evangelio y te rindas ante la obra de Cristo Jesús. Lo que Él logró es que Él mismo te dio vida y que hoy puedas poner tu confianza en Cristo Jesús, que Él sopló vida. Él ya hizo lo que tú no podías hacer. Él sabía que tú ibas a fallar y en medio de ese error que cometimos al pecar en contra de Dios, Dios dijo, yo quiero a fulanito, yo quiero a Juanito, yo quiero a Carmen, yo quiero a Amalia, yo quiero a cada uno de los de Ojo de Agua, yo quiero, así es que yo voy a soplar vida. Y amados, el evangelio comienza no por lo que yo puedo hacer, sino por aquel que puedo recibir, por aquel que ya lo hizo todo, que es Cristo Jesús. Él, amado, ya sopló vida, Él ya restauró tu vida y solamente necesitamos confiar en Él, poner nuestra confianza en Él y recibir los recursos del cielo. Al poner nuestra confianza en Él, recibimos esta misericordia y Él es exaltado. Familia, que hoy la fidelidad de Dios te abrume, que hoy puedas recibir este sello y decir, Señor, tú me aceptas, Señor, en medio de mi equivocación me estás atrayendo a tu corazón, en medio aún de mi error, Señor, aún de yo no ver mi familia conforme a tu diseño, Señor, tú estás teniendo vida, pero es porque me quieres llevar al cumplimiento de tus propósitos eternos. Familia, hay esperanza para tus hijos, hay vida, hay resurrección para todas aquellas áreas que tú veías muertas. En Cristo hay resurrección, hay esperanza, hay un camino por el cual el Señor te va a permitir vivir, y por eso dice aquí el versículo 21, cuando gires a la derecha o a la izquierda vas a escuchar su voz. Hay algunos de ustedes que han dejado de escuchar la voz de Dios, pero el Señor te dice, vas a escuchar mi voz nuevamente. Yo aún profetizo en el nombre de Jesús que en medio del desierto se abra un camino nuevo, se abra una calzada en donde vas a empezar a ir al monte de Dios, vas a empezar a escuchar nuevamente la dirección divina de Dios para tu familia, para tus hijos, es más, para tus finanzas. En el nombre de Jesús no hay pérdida, va a haber vida sobre tu vida, porque este es el evangelio, lo que Cristo logró para nosotros. Y me encanta porque en la Biblia, a través de toda la Biblia, vemos el corazón de Dios que gira en torno de la obra de Jesús. Tú puedes leer desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y tú puedes ver la obra de Jesús, obviamente en el contexto de muchos capítulos y versículos,
pero la obra de Jesús es que Dios quiere manifestarse a tu vida. Que Dios quiere manifestarse y que sepas que no hay una vida aparte de Él y que nos conviene, familia. Te conviene a ti, me conviene a mí caminar de la mano del Señor. Y a mí me gustaría terminar orando lo que el Señor le dice a través del profeta Isaías a su pueblo, y que es una promesa para nosotros y es una promesa para ti y para mí en estos días, porque como te dije, la palabra más actual es para estos días. Isaías capítulo 26, versículo 9, es una declaración que yo la declaro en el nombre de Jesús para tu vida. Dice: con mi alma te he deseado en la noche. Esa es la respuesta de nosotros, reconocer la obra de Jesús en nosotros, porque nosotros respondemos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios nos enamora y nos permite conectarnos con Él. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a haber una búsqueda incesante en cada familia de la congregación Ojo de Agua, y de mi vida también, y lo declaro para todas las familias de San Martín Texmelucan, para todas las familias del estado de Puebla. Yo lo declaro que esto va a ser también para todas las familias de México, que va a haber una intencionalidad de buscar al Señor, no para que nos dé algo, sino para encontrarnos con alguien, para encontrarnos con Jesús. Y aún yo declaro que de madrugada vas a tener la intención de poder buscar al Señor y conectarse con Él, en el nombre de Jesús. Yo declaro que cada familia, que cada persona individualmente va a haber un hambre y una sed de buscar al Señor, de conectarse con Él, de escuchar su voz, de poder reconocer que Él gobierna en tu vida. Aún yo declaro, y aún si gustas hacerlo, tú le puedes decir con una pequeña oración: Señor, gobierna mi vida, gobierna mis finanzas, gobierna mi tiempo, gobierna mi mente, gobierna mi corazón. Y eso va a revolucionar tu corazón, va a revolucionar tu vida en todos los aspectos. Yo declaro que hay un Dios amoroso que quiere conectarse contigo, y que nosotros como criaturas y como personas que reconocemos su gobierno, tenemos la intención de poder buscarle, de poder conectarnos con Él, de poder comunicarnos de una manera diaria con Él. Yo declaro que esa palabra es para tu vida. Dios quiere quitar la rebeldía con el objetivo de establecer justicia en tu corazón. Ese es el objetivo de que Dios trae procesos en nuestras vidas. Él quiere establecer su gobierno y su justicia. Yo no sé por cuál proceso estés pasando, pero déjame decirte algo: Dios te ama y quiere traer justicia a tu corazón. ¿Para qué? Para que estemos delante de Dios y bien. Esa es la definición más básica de tener justicia en nuestras vidas, que justicia imputada de Jesús, estar delante de Dios y bien. Y yo declaro que ese proceso por el cual tú estás pasando, Dios lo convierte en un conocimiento pleno de quién es Él. Y Él te muestra el por qué te lo está mandando, y Él te muestra el por qué te está permitiendo pasar por ese proceso. En nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, yo espero que estés igual que nosotros, siendo muy impactados, muy retados. Realmente ha sido una palabra extraordinaria la que hoy Paul y Adri nos han venido a impartir. Y yo te invitaría a que nos acompañaras, porque queremos bendecirles, queremos orar por ellos. Y si nos acompañas ahí donde tú te encuentras, vamos a bendecir la vida de Paul, de Adi y de sus pequeños. Señor, te agradecemos nuevamente por esta gran oportunidad que nos permite, Señor, de tener, Señor, amigos como ellos. Gracias por la vida de Paul, de Adi, de esta familia que te sirve. Señor, nuestra oración es para que tú sigas, Señor, llenándolos con tu Santo Espíritu, que les sigas, Señor, revelando, Señor, las profundidades de tu corazón, y que día a día, Señor, los sigas llevando a más, porque tu voluntad para sus vidas es perfecta, es grande. Y Señor, sin duda hay muchas cosas, Señor, que ellos, Señor, seguirán haciendo para extender tu reino. Les bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que has hablado el día de hoy para sus vidas. Así es, Padre.
Igualmente te agradecemos por sus pequeños. Gracias porque has sido tú quien has guardado hasta el día de hoy a esta hermosa familia. Rogamos que sigas siendo ese escudo alrededor de ellos, que sigas ensanchando sus corazones hacia tus propósitos, hacia caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Los bendecimos, te damos gracias por la bendición que hoy han sido para nuestras vidas, para cada familia. Señor, que sea retribuido hacia ellos al 100 por 1. Gracias, Señor, por estas vidas, y rogamos que nunca les falte nada, sino por el contrario, que les sea añadido más y más en todas las áreas de su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Paul, Adi y familia. Nos vemos la próxima semana con una nueva sesión que sin duda va a bendecir nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.